Imagina estar en el corazón de Roma en el año 400 después de Cristo. La ciudad aún impone respeto. Las columnas de mármol siguen en pie. Los acueductos traen agua fresca desde las montañas y los templos mantienen su silueta majestuosa bajo el sol del Mediterráneo. Pero si prestas atención, si observas entre las grietas de la piedra y los rostros de la gente, notas que algo está fallando. Los mercados están más silenciosos, las monedas más livianas. Los soldados en la frontera están mal pagados y peor alimentados. Las villas rurales comienzan a fortificarse como pequeños castillos. Ya no confían en la protección del Estado. Y las rutas que unían al imperio, esas arterias por donde circulaban riquezas, ejércitos y cultura, ahora son emboscadas, campos de saqueo. Roma aún existe, pero ya no respira con fuerza, jadea. La caída de Roma no fue una catástrofe súbita, como un rayo que parte en dos a una montaña. Fue un derrumbe lento, una decadencia progresiva causada por decisiones humanas. Y entre todas, hubo una en particular que selló su destino: la destrucción silenciosa de su sistema económico. Roma, en sus días de gloria, se construyó sobre principios sólidos: disciplina, esfuerzo colectivo, expansión estratégica y un sistema monetario robusto. Durante siglos, el denario de plata fue su columna vertebral. Era una moneda confiable, tangible, respaldada por valor real. Si tenías un denario, tenías riqueza en tus manos. No era una promesa, era un hecho. Esa moneda ayudó a construir carreteras, acueductos, puertos, fortalezas, y pagó los sueldos de las legiones que llevaron el estandarte romano desde las tierras brumosas de Britania hasta las arenas ardientes de Siria. El dinero tenía valor, y por tanto el imperio también. Pero a medida que Roma se expandía, también lo hacía su ambición. Y con el tiempo, los costos empezaron a superar los ingresos. Mantener el imperio era una tarea colosal. Cientos de miles de soldados que proteger, fronteras extensas que vigilar, provincias rebeldes que pacificar, y una creciente población urbana que alimentar. Fue entonces cuando los emperadores comenzaron a ceder a la tentación más peligrosa, la de crear riqueza de la nada. El proceso fue gradual, casi imperceptible al principio. Se comenzó a rebajar la pureza de la plata en las monedas. Primero un poco, luego otro poco. Un denario que antes era 95% plata pasó a ser 80%, luego 60%, luego 30%. Y en menos de 2 siglos ya no era más que una carcasa de bronce con una delgada capa plateada. Por fuera parecía igual, por dentro valía nada. El ciudadano romano no era tonto. Empezó a notar que su salario ya no alcanzaba para lo mismo, que el pan costaba el doble, que el aceite escaseaba, que el ahorro ya no servía. La confianza en el dinero y, por tanto, en el Estado, empezó a colapsar. Y ese fue el verdadero golpe mortal. El imperio respondió con controles. El emperador Diocleciano, desesperado, firmó el edicto de precios máximos, imponía castigos, incluso la muerte, a quien subiera los precios. Pero la ley no pudo contra la realidad. Los comerciantes abandonaron los mercados. El trueque regresó. La economía se desintegró. La inflación, como un veneno en la sangre del imperio, avanzaba sin freno. El ejército, base del poder romano, fue uno de los más afectados. Sus soldados eran pagados con monedas inútiles. Muchos se amotinaron. Otros desertaron. Algunos simplemente se unieron a los enemigos. ¿Por qué seguir luchando por un imperio que les pagaba con promesas vacías? Y aquí es donde entra el error fatal. El dinero no es solo un medio de intercambio, es un contrato social.
una expresión de confianza entre el pueblo y su gobierno. Cuando esa confianza se rompe, el colapso no es solo económico, es político, es militar, es moral. Roma rompió ese contrato, mintió a su pueblo y lo pagó con su alma. Los enemigos no vencieron a Roma porque fueran más fuertes. La encontraron débil, hueca, dividida. Y cuando Alarico, rey de los visigodos, entró en la ciudad en el año 410, lo hizo casi sin resistencia. No fue una conquista gloriosa, fue el saqueo de una estructura vacía. La capital del mundo había dejado de defenderse porque ya nadie creía que valiera la pena defenderla. La moneda falsa, el gasto descontrolado, el desprecio por la producción real y el aumento de privilegios de una clase dirigente desconectada, todo esto fue creando un sistema que ya no se sostenía. Roma, alguna vez un faro de orden, ley y civilización, se convirtió en su propia caricatura. Un monstruo inflado por el pasado, incapaz de sostener el presente. Y aunque Roma no desapareció en un solo día, su caída fue irreversible. Las instituciones colapsaron, la infraestructura se deterioró, las ciudades se despoblaron y las antiguas provincias se convirtieron en reinos bárbaros. Pero todo comenzó con un acto que parecía inofensivo: degradar el dinero para evitar decisiones difíciles. Ese fue el último error del Imperio Romano. Y fue más peligroso que cualquier espada. La historia lo deja claro. Cuando un imperio empieza a destruir su moneda, lo siguiente que desaparece es la confianza. Y sin confianza, ningún edificio resiste, ningún ejército obedece, ningún pueblo lucha. Roma no cayó por el filo de una lanza, cayó por la ceguera de sus propios líderes, por pensar que podían engañar al tiempo, que podían gastar sin consecuencias, que la gloria del pasado les protegería del futuro. Pero nada protege a un imperio que olvida lo que lo hizo grande. Roma murió en silencio, no con una explosión, sino con un eco lejano de monedas falsas cayendo.